uso de la carta DRA para... Botón. En el caso, a propósito de Max, en el caso del Perú, cuando se da el golpe, hay todo un conflicto interburocrático en los principales países, dígase Estados Unidos. En el caso de Honduras no hay conflictos interburocráticos dentro de los países porque no hay intereses contradictorios. Obviamente que el Perú es una cosa y Honduras es otra cosa. No solamente Honduras es un país que ha sufrido intervenciones militares, sino que tiene devastadoras intervenciones de huracanes. Es uno de los países más destruidos de América Latina por factores naturales. Bueno, que Fujimori lo que quería era reproducir Pinochet por 25 años. Eso es explícito, no es que sea una deducción, es una declaración explícita que lo que había que hacer, así como Chile tenía el éxito impresionante durante Pinochet por tener una dictadura, entonces había que repetir lo mismo en el caso peruano, solo que ahí tenía mucho apoyo por parte de Fujimori y de algunos. Solamente había una oposición por el sector de derechos humanos del Departamento de Estado, los únicos que estaban opuestos. Pero después el Tesoro, el Pentágono, la CIA, la DEA y todo lo demás estaban encantados de la vida, lo dicen de manera explícita además, con el golpe. En el caso de Honduras no existen, hasta donde yo he visto, no existe ese tipo de conflictos. El conflicto que hay es si es que se aprovecha Zelaya para hacerse socio de Chávez, entonces recibe el apoyo internacional por parte de Chávez, por parte de Lula. Lula es un gran oportunista, por supuesto, el gran realista, entonces es un sujeto que puede apoyar a Irán como puede apoyar a Honduras igualmente. Pero para el caso cubano, ¿quién está interesado en mantener la situación cubana? Nadie. Entonces, sí, a lo que voy es, tienes una carta que puede ser usada indistintamente por diferentes actores, con lo cual no es una acta constitutiva. A eso que yo me refiero. No puedes pensar, esta es una carta que se va a usar únicamente de una manera. No, en América Latina eso va a seguir siendo una carta que de acuerdo con las circunstancias puede ser usada de manera muy diferenciada. Porque no existe dentro de América Latina agentes democráticos suficientemente fuertes a este respecto, excepto en una situación que estábamos hablando. Yo creo que si es que en América Latina la democracia significa algo, es el respeto a los derechos humanos. Yo creo que el reconocimiento de los derechos humanos es lo que ha cambiado el escenario político de América Latina. Desde el momento que las izquierdas y la Iglesia sufrieron los embates de derechos humanos y defendieron los derechos humanos, se vieron penetrados por el liberalismo. Desde ese momento tenemos estas izquierdas socialdemócratas que no saben cómo diablos salir del problema, que no acaban de reconocer el carácter liberal de la democracia y siguen hablando de las democracias participativas porque no saben cómo resolver la contradicción en la que viven. Y únicamente las izquierdas, entre comillas, ¿qué es lo que quiere decir esto? Las izquierdas antidemocráticas son las que van a poder desarrollar esa situación. Y efectivamente, como lo que decimos, Nietzsche, ni Chávez, ni Morales, ni Correa son violadores de los derechos humanos en su forma más extrema. Bueno, muchas gracias.
Pasaríamos ahora a los comentarios y el cierre de Luis Núñez, el representante del diario. Luis. Bueno, un poco complicado, conspirando contra la hora del almuerzo, tratar de resumir lo que hemos escuchado desde las 8 de la mañana. Además, Santiago me ha metido en un lío que es, o presento los comentarios o también opino. Durante los últimos 3 días he sido un alumno silencioso de las 3 reuniones a las cuales hemos asistido, más la lectura de los documentos de Valparaíso que Caterina había mencionado, ¿no? Antes. Pero vamos a tratar de ver si puedo dar una panorámica de algunos comentarios. Primero, algo que ayer mencionó, y ya lo había mencionado antes el secretario Insulza, es que en el fondo la OEA es lo que quieren sus países miembros, es un club de países. Y Cecilia Blondet apuntó hoy en varias oportunidades que paso tenemos dentro de esos países algunos países que se mueren de miedo. El estudio que esta mañana nos presentó Jennifer McCoy sobre los incidentes que van desde el año 90 hasta ahora, a mí me gustaría que el Centro Carter pudiera también hacer un estudio de cuáles son esos países que se mueren de miedo. Sería muy interesante ver, por ejemplo, a la hora de pagar las cuotas de la OEA, a dónde acuden esos países para que la cuota se pague. Países que reciben petróleo, casas, electricidad, agua y escuelas de algunos de estos países que ha sido muy nombrado en el día de hoy y donde yo tengo mi familia actualmente. Me preocupa esta grabación de YouTube porque allá también la van a ver. Entonces, y eso nos lleva a colación a un tema que ayer se presentó en Cancillería que no estaba en la agenda, que es cómo se financia la OEA. Diego García Sayán hizo toda la reflexión sobre el tema y demostró que en el fondo el secretario general está envuelto como una telaraña entre el poco financiamiento que tiene y en esto de que los países cuando quieren, y aquí se ha dicho varias veces, hablan de alteración, interrupción, amenazas, intervención, ¿no? Cualquier cantidad de términos que a uno le asusta. Pero volviendo al tema de lo que hemos hablado esta mañana, Percy Medina hablaba sobre la importancia de tener esta reunión de hoy y de que esta reunión pudiera mezclar una serie de reflexiones. Los retos de la academia, hemos escuchado a 3 académicos importantes y además las muy interesantes conclusiones de los panelistas. ¿Cuál es la vigencia más efectiva realmente de la Carta? ¿Qué otros documentos hay alrededor de la Carta? Y si la Carta es un documento vinculante, pero que por lo menos la Carta enunciaba a la democracia como un derecho humano, un derecho de los pueblos, que ha sido muy poco difundida, eso lo hemos hablado en los 3 días, y el hecho que Julio haya vuelto a preguntar dónde está la Carta hoy, indica que mucha gente no lee la Carta, ni sabe que existe. Además, a veces cuando uno oye la palabra carta, cuando uno escribe una carta va dirigida a alguien. ¿A quién va dirigida esa carta? ¿A los pueblos o a los gobiernos? Y si uno no conoce la carta, ¿cómo la va a defender? Es lo mismo que se habla de la democracia. Se habla mucho de defender la democracia, pero en nuestros currículums estudiantiles ese tema de democracia, educación cívica, eso se ha dejado de lado. Y Percy todavía hacía una reflexión final sobre que las ideas planteadas en la Carta, aparte de su poca difusión, están poco desarrolladas. Y que tal vez no habría que reformar la Carta, sino añadirle algunas cláusulas adicionales o cláusulas explicativas y tal vez combinar mejor la Carta con los otros instrumentos complementarios, por ejemplo, el protocolo ese adicional de UNASUR. Luego, Catherine Vecina hizo una muy humilde, a mi entender,
defensa de lo que ha sido el papel de Canadá en la democracia peruana. Realmente, quienes hemos vivido acá en los últimos 12 años, tenemos que reconocer que Canadá y sus embajadores y sus esfuerzos en las cumbres ha sido fundamental. Y esperamos que eso continúe así, porque no estamos todavía en un mar de rosas. Aquí hay mucha tela que cortar, no solamente en el caso peruano, sino en estos países vecinos. Y el hecho de que ustedes tengan un organismo que mira con la mirada andina puede ayudar mucho a ver lo que va a seguir pasando en nuestro país.